Buenos días, nosotras somos Crónicas de la Historia y hoy 9 de noviembre de 2024 vamos a hacer un repaso de la historia para ver cómo surgió y continuó la caída del muro de Berlín. Se cumplen 35 años desde la caída del muro de Berlín. Antes de comenzar estuvo dividido casi 30 años desde 1961 hasta 1989 y 3 décadas marcadas por la Guerra Fría. El muro fue el emblema de la visión de Alemania, es decir, Alemania Oriental y Alemania Occidental, pero no solo fue la división de un país, sino la de un mundo dividido en dos sistemas, el capitalista y el comunista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en Europa, en mayo de 1945, Alemania fue desmembrada y ocupada. El ritmo de los 1000 años de los que hablaba Hitler apenas duró 12, de los cuales en guerra el país estaba devastado. 7 millones de alemanes habían muerto con la contienda. Alemania se encontraba físicamente en ruina. Además, los aliados tardaron en transferir el 25% de su territorio a Francia, Polonia y la Unión Soviética. El 75% restante fue ocupado por los principales aliados, que se lo repartieron en 4 zonas: el Reino Unido noroeste, Estados Unidos sur, descontando una parte del suroeste que fue para Francia, y la Unión Soviética el este. Berlín, la capital, seguía el mismo patrón. Los franceses ocuparon los distritos del noroeste, los británicos los del centro-oeste y los estadounidenses los del suroeste. Y los soviéticos todo el este, incluyendo el centro neurálgico de la ciudad, lo que se conoce como Berlín-Mitte. Aquello funcionó hasta al cabo de 2 años. Los aliados no sabían muy bien qué hacer con Alemania. Primero se pensó en desindustrializar y convertirla en una nación predominantemente agraria, pero un plan elaborado en 1944 por Henry Morgenthau. Pero en 1947 abandonaron esa idea y la sustituyeron por el Plan Marshall. La Unión Soviética rechazó la iniciativa estadounidense con su propio plan de reconstrucción. En el Kremlin querían reunificar Alemania, pero solo si se olvidaba en torno a Moscú, como el resto de países en Europa. Para forzar la retirada de los aliados occidentales, el 24 de junio de 1948, Stalin decretó el bloqueo de los accesos a Berlín Oeste. No se podía entrar por tierra, pero sí por aire, ya que en los acuerdos de Potsdam se habían previsto unos pasillos aéreos para abastecer la ciudad del oeste. Washington se agarró a ello y puso en marcha un puente aéreo que mantuvo su zona de Berlín con vida durante casi un año. El bloqueo había fracasado y fue el pistoletazo de salida para la creación de 2 estados alemanes, uno al oeste, formado en la zona de ocupación de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y otro al este, sobre la zona soviética. Berlín quedaba enclavada en el corazón de la recién nacida República Democrática Alemana. En Moscú pensaron que gracias al socialismo pronto la RDA sería más próspera que su contraparte occidental, por lo que serían los alemanes del oeste los que emigrarían más hacia el este. Pero no fue así, y eso pudo comprobar desde el primer año. Carta de Emma a su hermana Liesel, 1960. Querida Liesel, cada día miro hacia el este, esperando verte entre la multitud. Mamá y papá te extrañan profundamente. La vida aquí es diferente, pero nuestro hogar nunca estará completo sin ti. Espero que esta carta te encuentre, de alguna manera, y que sepas que nunca dejamos de pensar en ti. Respuesta de Liesel a Emma, 1960, nunca enviada. Mi querida Emma, tus palabras me llegaron como un susurro en el viento. Cada noche miro hacia el oeste, imaginando cómo sería cruzar y abrazarlos de nuevo. La vida aquí es dura, pero saber que piensan en mí me da fuerza. Algún día este muro caerá y estaremos juntos otra vez. En 1950, 187 millones de ciudadanos de la RDA se mudaron hacia el este. En 1951 fueron 165.000, en 1952 182.000 y en 1953 331.000. En 1950 hubo presiones para cerrar la frontera entre las dos partes de Berlín debido a las graves consecuencias de la fuga de ciudadanos. Estaban causados en la RDA, y es que 3.000 millones de ciudadanos de Alemania Oriental habían abandonado el país para el final de la década. La paranoia, por llamarlo de una forma, se apoderó de los líderes, que no sabían cómo contener la hemorragia. Acuñaron un término bélico, que sería Republiksflucht, deserción de la República, que se convirtió en un delito grave. La situación era alarmante, no solo por la imagen proyectada, sino porque obstaculizaban gravemente la repercusión económica de la RDA. Sin embargo, Moscú fue reticente a tomar una decisión. Walter Ulbricht, primer secretario del Partido Socialista, logró convencer a Nikita Khrushchev de la necesidad de actuar.
Moscú dio su consentimiento y el muro comenzó a construirse la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. A las 1:11 de la mañana, Radio de Alemania del Este interrumpe la emisión de su programa Melodía de la Noche para transmitir un boletín especial. La construcción del muro fue algo prácticamente instantáneo. Los oficiales de la República Democrática Alemana tardaron apenas 24 horas en rodear aproximadamente 160 kilómetros de territorio. Concretamente, esa noche se colocó una alambrada temporal de 155 kilómetros de largo que separaba las dos partes de Berlín. Durante los siguientes días comenzó la construcción de un muro de ladrillo. Esto trajo como consecuencia que las viviendas que se encontraban en la zona de construcción del muro se vieran obligadas a ser desalojadas y demolidas, dejando sin hogar a numerosas familias. El transporte urbano se interrumpió, pero la línea de ferrocarril seguía funcionando, aunque los trenes no paraban en el lado comunista. Con el paso de los años, hubieron muchos intentos de escape por parte de la población. Algunos de esos intentos se efectuaron con éxito, por lo que debido a ello se extremaron las precauciones. El muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar la seguridad. Este muro acabó por convertirse en una pared de hormigón armado de entre 3,5 y 4 metros de altura y que medía 1.200 kilómetros, 45 kilómetros solo en Berlín, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella, complicando aún más la huida de quien lo intentase. Junto al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, constituida por un foso, una alambrada, una carretera por la cual circulaban vehículos militares, sistemas de alarma, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Llegados hasta este punto, tratar de escapar era parecido a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron, pero pocos los que lo lograron. Alrededor del muro existían 31 puestos de control y 186 torres de vigilancia. Era posible pasar legalmente, entre comillas, de un lado a otro, pero se requería de una documentación prácticamente imposible de obtener por parte de una persona común del lado este. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte, mientras que el resto estaba protegido por vallas. En Occidente bautizaron al muro de Berlín como el Muro de la Vergüenza. Su construcción indignó a la opinión pública occidental, desacreditó aún más la postura soviética y se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría y de la opresión totalitaria comunista. Un dato curioso que me gustaría mencionar es que el lado oeste del muro de Berlín estaba cubierto de grafiti y arte callejero. Sin embargo, el lado este no contaba con ninguna pintada. Extractos del diario de Marta, una profesora de literatura en Berlín Oriental, 15 de agosto de 1961. Han pasado 2 días desde que comenzaron a levantar el muro. La ciudad está dividida y nuestros corazones también. Algunos de mis estudiantes no pudieron regresar a casa en el oeste. Las aulas se sienten vacías y el miedo es palpable. Nos dicen que es para nuestra protección, pero me siento prisionera en mi propia ciudad. 9 de noviembre de 1989. Hoy la historia ha cambiado su curso. Las noticias corren como pólvora. El muro está abierto. Corrí hacia la frontera y vi a multitudes cruzando, abrazándose, llorando. Me uní a ellos, cruzando al oeste por primera vez en casi 3 décadas. La libertad tiene un sabor dulce que había olvidado. Desde su construcción, el muro de Berlín no solo dividió una ciudad, sino que también se convirtió en una trampa mortal para aquellos que buscaban la libertad. Las protestas no tardaron en llegar, especialmente cuando la brutalidad de la República Democrática Alemana se hizo evidente. Uno de los momentos más críticos fue el caso de Peter Fetscher, un joven que intentó cruzar el muro en 1962. Los guardias fronterizos le dispararon y lo dejaron agonizar en el suelo sin asistencia. Su muerte desató protestas en ambos lados de Berlín con gritos de indignación y demandas de justicia. A medida que los intentos de escape aumentaban, también lo hacía la represalia del gobierno. Se construyeron barreras más altas, se instalaron minas terrestres y se ordenó a los soldados disparar a matar. Pero la resistencia continuó y la población de Berlín comenzó a desafiar al régimen con manifestaciones cada vez más audaces. A lo largo de los años, el malestar en la República Democrática Alemana creció. Las condiciones de vida empeoraban, la economía se tambaleaba, la represión gubernamental era insoportable, la población comenzó a organizar protestas desafiando la dictadura socialista. En septiembre de 1989, las marchas en ciudades como Dresde comenzaron a atraer a miles de personas, al grito de «Nosotros somos el pueblo». Los manifestantes exigían reformas democráticas y la apertura de las fronteras.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando las fuerzas de seguridad intentaron sofocar las protestas con violencia, pero el movimiento ya era imparable. El 4 de noviembre de 1989, más de 1 millón de personas tomaron las calles de Berlín, convirtiéndose en la manifestación más grande en la historia de la República Democrática Alemana. Exigían libertad de expresión, reformas democráticas y el fin del control del Partido Comunista sobre sus vidas. Los líderes del gobierno intentaron contener la situación, pero la presión social era insostenible. La manifestación en Alexanderplatz marcó el principio del fin para el muro de Berlín. Las protestas y la resistencia demostraron que ningún muro puede resistir la fuerza del pueblo cuando exige libertad. Hoy, el muro de Berlín es un recordatorio de la lucha por los derechos humanos y la importancia de no permanecer en silencio ante la injusticia. Berlín Oriental, una noche de 1985. Una joven llamada Ana se encuentra cerca del muro, contemplando la posibilidad de escapar al oeste. Cada noche me acercaba sigilosamente al muro, observando las torres de vigilancia y escuchando el ladrido de los perros. Sabía que muchos lo habían intentado y habían fracasado, pero la idea de una vida en libertad me impulsaba. Esta noche, con el corazón latiendo con fuerza, decidí que era ahora o nunca. Me deslicé por la sombra de un edificio, acercándome a una sección menos iluminada. Mientras me preparaba para escalar, escuché pasos acercándose. Mi respiración se detuvo. Un haz de luz me cegó y una voz autoritaria gritó ¡alto! Supe que mi intento había sido en vano. Me arrestaron y pasé meses en una celda fría, pero nunca dejé de soñar con la posibilidad de regresar a la zona occidental y con la libertad. La noche del 9 de noviembre de 1989, en una conferencia de prensa que parecía rutinaria, un periodista preguntó sobre las nuevas reglas de viaje. El funcionario del gobierno de Alemania Oriental, Günter Schabowski, confundido, revisó sus notas. Respondería con unas palabras que cambiarían la historia. Hasta donde yo sé, entra en vigor de inmediato, sin demora. Ni siquiera él parecía tener claro lo que acababa de decir, pero sus palabras, transmitidas en vivo, se propagaron como la pólvora por todo Berlín en cuestión de minutos. En casas, bares y oficinas la noticia encendió una mezcla de incredulidad, esperanza y euforia contenida. Era una posibilidad impensable hasta hace pocas horas. No podían creerlo. ¿Realmente podían cruzar al otro lado? Miles de ciudadanos se dirigieron a los puestos de control decididos a averiguarlo, mientras que los guardias, atrapados en la incertidumbre, no tenían órdenes claras. Intentaban contener a la multitud, revisaban documentos y hacían llamadas frenéticas. Pero la presión fue demasiada. Alrededor de las 11 de la noche, uno de los puntos de control cedió. Y entonces la historia cambió para siempre. La barrera que dividió familias durante 28 años comenzaba a desmoronarse. Con ella el símbolo más visible de la Guerra Fría, una frontera que separó no solo una ciudad, sino que creó dos mundos. Berlín, Europa y el mundo entero fueron testigos de una noche que marcaría el fin de una era. Berlín, noviembre de 1989. Greta, que vive en el oeste, se reencuentra con su hermano Karl, que ha vivido en el este desde la construcción del muro. No podía creer lo que veía en mi ojo. Después de 28 años separados por el muro, allí estaba Karl, de pie frente a mí en el checkpoint Charlie. Corrí hacia él y nos abrazamos con una fuerza que solo los años de separación pueden explicar. Lágrimas rodaban por nuestras mejillas mientras recordábamos nuestra infancia compartida y lamentábamos el tiempo perdido. Greta, susurró Karl, pensé que este día nunca llegaría. Nos quedamos allí, abrazados, mientras el mundo a nuestro alrededor celebraba la reunificación. Katrin Hattenhauer, una artista y activista alemana, fue una de las fundadoras del movimiento pacifista en la República Democrática Alemana. Participó en las manifestaciones de los lunes en Leipzig, que fueron fundamentales para la caída del muro de Berlín. En septiembre de 1989 fue arrestada por sus actividades y liberada poco antes del 9 de noviembre de 1989. Dijo: «Fue un momento increíble. Después de años de represión y lucha, ver cómo la gente cruzaba libremente fue indescriptible. Sentí que finalmente nuestras voces habían sido escuchadas». El 9 de noviembre de 1989, el mundo cambió para siempre. La barrera que dividió a Alemania en dos mitades cayó. Pero, ¿qué vino después?
¿Se acabaron los problemas? No, lo que vino después fue un desafío titánico. La caída del muro significó la reunificación de Alemania, un sueño para muchos pero también una tarea monumental. Dos sistemas completamente diferentes tienen que fusionarse, el capitalismo del oeste y el comunismo del este. La economía de la República Democrática Alemana estaba en ruina. Su industria obsoleta, sus ciudadanos sin experiencia en el mundo del libre mercado. De la noche a la mañana, millones de personas tuvieron que adaptarse a un sistema desconocido. El desempleo se disparó. Las empresas estatales cerraron porque no podían competir. Durante años, los alemanes del este fueron vistos como ciudadanos de segunda, mientras que los del oeste los consideraban una carga económica. El sueño de la reunificación trajo consigo desigualdades que aún hoy existen. En algunas regiones del este los salarios siguen siendo más bajos y la nostalgia por el pasado comunista, lo que llaman nostalgia, todavía persiste. Pero Alemania no fue la única en cambiar. La caída del muro fue el primer dominio en una cadena de acontecimientos que transformaron el mundo. Europa del Este despertó. Gobiernos comunistas que parecían eternos colapsaron en cuestión de meses. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, todos rompieron con el yugo soviético y finalmente en 1991 la mismísima Unión Soviética desapareció. La Guerra Fría había terminado y con ella el miedo a una guerra nuclear que había marcado a generaciones. Europa se unificó, la Unión Europea se fortaleció y muchos países del antiguo bloque del Este se sumaron a ella. Pero ¿todo fue positivo? No exactamente. Con el colapso del comunismo, muchas naciones entraron en crisis, las mafias y la corrupción se expandieron y algunos países aún luchan por consolidar su democracia. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? La caída del muro de Berlín no solo derribó cemento y ladrillo, destruyó una idea. La idea de que es posible separar a las personas con una barrera. La idea de que se puede controlar la libertad con alambre de púas. Pero cuidado, aunque ese muro cayó, otros muros siguen existiendo. Muros físicos, como los que separan países hoy en día, muros invisibles, hechos de prejuicios, de miedo y de desigualdad. La historia nos enseñó que ningún muro dura para siempre, pero también nos recuerda que, mientras sigamos construyendo, la lucha por la libertad nunca terminará. Hoy en día, el muro de Berlín ya no existe en su totalidad, pero aún quedan varios tramos preservados, especialmente en lugares como el East Side Gallery, donde los restos del muro se han convertido en una galería al aire libre con murales que reflejan la historia de la división de Alemania. Uno de los murales más famosos muestra al líder de la URSS y al líder de la RDA dándose un beso en la boca. La imagen reproduce una foto real de 1979 durante el 30 aniversario de la RDA y simboliza la relación entre ambos regímenes comunistas. Este tramo es uno de los lugares más visitados de Berlín. El impacto del muro de Berlín también se mantiene en la ciudad a través de museos y monumentos, como el Checkpoint Charlie y el Museo del Muro de Berlín, que narran la vida bajo la división y las historias de los que intentaron escapar del este hacia el oeste. En términos de política, el muro de Berlín ya no es una barrera física, pero todavía tiene una fuerte carga simbólica, ya que sigue representando las divisiones ideológicas de la Guerra Fría. Berlín, como ciudad unificada, se ha transformado en un centro cultural y económico, pero las diferencias entre el este y el oeste aún se notan en algunos aspectos, como el coste de la vida, donde el este sigue siendo más barato en comparación con el oeste. El muro, aunque ya no esté presente físicamente, sigue siendo un recordatorio constante de los desafíos de la reunificación, de la importancia de la libertad y de la unidad.